Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Senado Internacional, un programa dedicado a la política internacional y la diplomacia parlamentaria. En el día de hoy vamos a hablar de economía internacional, porque la política no puede pensarse al margen de la economía. Y para eso tenemos un especialista en economía y finanzas internacionales, que es el doctor Edgardo Torija Sane, economista, licenciado en economía, egresado de la UBA, doctor en economía, egresado de la Universidad de París, Dauphine. Trabajó en instituciones financieras en Francia, fue gerente principal de acuerdos internacionales en el Banco Central de nuestro país, es docente de la maestría en desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín y también fue docente en Francia, en la Universidad de Versalles, en la Universidad de París y también en la Escuela Normal Superior de Lyon. Bienvenido, Edgardo, gracias por venir. Gracias por la invitación, Axel. Bueno, la pregunta, digamos, central, principal es en relación con la situación actual de la economía mundial. ¿Estamos saliendo de la crisis o no? Bueno, si uno mira los informes más recientes elaborados por los organismos internacionales, aparecen un tono más bien positivo respecto de la recuperación de la economía mundial. Pienso, por ejemplo, en el World Economic Outlook, las perspectivas de la economía mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 2014, que señala que estaríamos frente a una recuperación del crecimiento económico de los principales países industrializados. Y esto se suma, en esta cierta perspectiva de optimismo, algunas señales que emanan de los mercados financieros, que señalan de alguna manera que el contexto financiero internacional ha mejorado. Por supuesto, la incertidumbre en la que está subsumida la economía mundial sigue siendo muy importante y yo no creo que estemos viendo la luz al final del túnel. Pero vayamos más bien a la cuestión de las señales positivas de la economía mundial, o más bien de los mercados. La primera es que las bolsas de comercio, las bolsas de acciones de los principales mercados tienen una tendencia fuertemente alcista a principios de 2014. Pienso, por ejemplo, en el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, que el último viernes, el 23 de mayo, tocó un punto más alto, un récord histórico, superando los 1.900 puntos. Bueno, por supuesto, cuando las bolsas están marcando récords, eso significa que los inversores están pensando que los beneficios futuros van a ser importantes, es decir, que la economía va a estar orientada al crecimiento. También hay otros índices, no solo el de Estados Unidos, digamos, si uno mira el Nikkei de Japón o el Eurostoxx de Europa, también están, si bien no recuperaron los valores que antecedieron a la crisis de 2008, están entre un 20 y 40% por encima de lo que estaba hace apenas un año, con lo que muestra también que esa perspectiva positiva en el mercado de acciones está presente en más o menos todos los mercados. Segundo elemento que tiene que ver con esta situación de mejora de los mercados financieros es los spreads que pagan los países periféricos de Europa por su deuda soberana. Es decir, el spread es lo que en Argentina llamamos el riesgo país, y ese riesgo país disminuyó de manera sustancial a lo largo de los últimos meses. Por ejemplo, y acá es importante mencionar que el Tesoro español hace apenas algunas semanas emitió deuda a 10 años por debajo de 3%. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la situación que se vivía hace más de un año, en donde España tuvo que pagar 8% por sus emisiones de deuda, lo que la acercaba a una trayectoria, digamos, explosiva y que iba seguramente a converger a un default. No es el caso ahora, el spread, el riesgo país de España está en 156 puntos, que parece una cifra bastante razonable. No solo es el caso de España, también es el caso de Irlanda, de Portugal, de Italia, que también habían tenido niveles de spread importantes y que ahora son mucho más razonables. Indudablemente tiene que ver con esta dinámica el efecto positivo de el compromiso que asumió el Banco Central Europeo de
a través de su presidente, que señaló a finales de 2012 que iba a hacer todo lo que sea necesario para evitar un quiebre de la zona euro y un default de alguno de los digamos, integrantes de la zona euro. Tercer indicador, que tiene más que ver con la economía real y no con las bolsas, son los indicadores de producción industrial también de los países avanzados, que arrancaron 2014 en una situación más bien positiva. Tomemos el caso de la producción industrial de Estados Unidos, que subió entre enero y abril de este año, comparado contra enero y abril del año pasado, un 3,5%, que para una economía avanzada es una cifra importante de crecimiento. También recientemente, durante este mes de mayo, se publicaron las encuestas que se hacen regularmente, que se llaman PMI, Purchasing Manager Index, que muestran cuál es el estado de ánimo, si uno quiere, de los ejecutivos de las grandes empresas respecto de si hacia el futuro la producción va a aumentar o no. Y esos indicadores, tanto en Estados Unidos como en Alemania, que es la locomotora de Europa, pero también en Japón y China, están orientados hacia a señalar que hacia el verano boreal, el verano, digamos, en el hemisferio norte, vamos a tener una actividad económica que va a dinamizarse. En Estados Unidos se publicó hace poco la cifra de Producto Bruto Interno del primer trimestre del año 2014, lo que arrojó un resultado bastante flojo, 0,1% contra el trimestre anterior, pero fue un trimestre muy particular en donde, sobre todo en el mes de enero, se dieron condiciones climáticas muy adversas en Estados Unidos, con esas olas de frío que impidieron que mucha gente se desplace a su trabajo y sobre todo en zonas industriales. Entonces esa cifra del primer trimestre de 2014 está un poco, ¿cómo decir?, influenciada por el hecho de que se trabajaron menos días. Está todo orientado a que el segundo trimestre, en el caso de Estados Unidos, sea mucho más positivo que el primer trimestre. Y decías que la actividad en Estados Unidos está mejorando, más allá de esta situación coyuntural. Sí, no, las razones un poco detrás de la recuperación de la economía norteamericana, en realidad se dan dos cosas principalmente. La primera es que luego de muchos años de desendeudamiento de las familias norteamericanas que habían quedado en una situación muy asfixiados, en realidad, que lo que llevó también a la crisis de subprime en 2008, luego de 6 años ya de desendeudamiento, se liberó un poco la capacidad de reendeudarse y de hecho estamos viendo hoy que hay un crecimiento interesante de la construcción y de los propios precios del mercado inmobiliario, lo que estaríamos en el inicio de un nuevo ciclo en el mercado inmobiliario, que esperemos que no sea tan, digamos, que no se amplifique por razones que no están ligadas con la capacidad de Estados Unidos de generar una dinámica de crecimiento de la construcción importante, que no está exagerado por distintos factores. Entonces, ese es el primer elemento. La construcción inmobiliaria repuntó y ese mercado está de nuevo bien orientado. Segundo elemento importante es que en Estados Unidos se está produciendo una relativa reindustrialización en algunos sectores, por un lado porque el dólar, luego de la crisis, volvió digamos, a debilitarse frente a las grandes monedas, lo que le da un cierto margen de competitividad precio, pero no solo eso, sino lo más importante, no tiene que ver con el tipo de cambio, sino con la posibilidad que tiene la industria norteamericana de acceder a energía de bajo costo. Y en esto hay una revolución, en cierta manera, en Estados Unidos, que es la explotación del shale gas, del gas de esquisto, que ha cambiado un poco el panorama de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está pagando hoy por el gas un cuarto de lo que está pagando, lo que están pagando los países europeos o incluso menos de lo que están pagando menos que esa proporción de lo que están pagando los países de Asia. Otra cifra que es muy relevante al respecto es que el shale gas representaba 1% del consumo de gas en el año 2000 y hoy, hacia 2014, ya representa algo así como un 30% del consumo total de gas.
Bueno, esto es un cambio de competitividad muy importante para la industria, porque sobre todo para industrias ligadas intensivas en el uso de combustibles que están accediendo a un combustible mucho más Una consulta barato. chiquita, Sí. el shale gas tiene una manera de extraerse especial, un poco más costosa, ¿no es cierto? Bueno, pero es esta técnica, el fracking, que de hecho tenemos un paralelo, un potencial importante también en Argentina con lo que se descubrió en Vaca Muerta, ¿no? Es una manera de ir a buscar combustible por debajo de la tierra, bueno, que tiene evidentemente que ha suscitado algún tipo de preocupación respecto al impacto. Claro, pero también preocupación respecto al impacto ambiental. Pero bueno, en todo caso, para lo que es el crecimiento de Estados Unidos, evidentemente tuvo un impacto positivo. Volviendo al tema de lo cíclico, de lo coyuntural en Estados Unidos, esta especie de optimismo reinante es una visión que también está un poco compartida por el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que sigue discutiendo de qué manera retirar el estímulo monetario que vigente luego de la crisis. Para explicar un poco esto, cuando se dio la peor fase de la crisis subprime, la política monetaria en Estados Unidos se abocó principalmente a emitir dólares y para comprar activos financieros que estaban fuertemente depreciados en el mercado, que además afectaban profundamente el estado de salud financiera del sistema financiero. Entonces el Banco Central de Estados Unidos compra esos títulos para sostener el precio. Bueno, ahora están pensando que ya no es el momento que ya no se justifica seguir con este tipo de política, y están pensando, bueno, ¿cuándo se retira este estímulo que ha permitido que las tasas de interés sean muy bajas? Bueno, viene amagando la Reserva Federal con esto de retirar el estímulo monetario hace ya bastante tiempo y todavía no lo hacen. Se ve que las condiciones todavía no son suficientemente buenas, pero en la última reunión en el mes de abril del Board de la Reserva Federal se discutió no cuándo, sino cómo, porque eso tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista técnico, cómo se hace, ¿no? Siempre cómo se hace puede tener algún tipo de relevancia en el funcionamiento, ¿no?, de los mercados, del mercado monetario. Tal vez se habla de que sea hacia mediados de 2015 que Estados Unidos va a retirar ese estímulo monetario, lo que puede traer consecuencias a escala global, porque siempre que Estados Unidos levantó las tasas de interés, bueno, eso repercutió sobre los costos de financiamiento de toda la economía y tiene un impacto importante en los mercados emergentes que en los últimos tiempos han, para así decir, gozado de una situación más bien favorable, en el sentido de que pueden endeudarse a una tasa muy baja, ¿no? Esto podría cambiar si Estados Unidos retira este estímulo monetario. Bueno, vamos a un corte y seguimos con este tema en el próximo bloque, que además tengo un par de preguntas pendientes todavía para hacerte. Enseguida volvemos.